Muy buenas tardes, esta es una nueva edición de Apúntalo, el programa que produce la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la APU, y que se transmite semanalmente por esta cadena de Radio Universidad, WRUO-FM en Mayagüez y WRTU-FM desde el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Les habla el profesor José Raúl Rivera Caballero del Departamento de Humanidades del recinto de Carolina. Deseo recordarles a todas y a todos los amigos de este espacio radial que tienen aquí siempre un espacio disponible para la presentación de libros, de proyectos o de congresos que sean de interés para la comunidad universitaria y el pueblo de Puerto Rico. A estos efectos se pueden comunicar al teléfono 758-8232 con el 787-758-8232. Hoy le damos la bienvenida al profesor Pablo Luis Rivera Rivera, el doctor Pablo Luis Rivera Rivera, compañero y muy estimado colega de la UPR Carolina. Bienvenido, Pablo. Hola, saludos Raúl y a todas las personas que sintonizan Radio Universidad y el programa Apúntalo. Gracias por nuevamente invitarnos a tu programa. Gracias por aceptar la invitación y hoy vamos a estar hablando del tema del racismo institucional en Puerto Rico. El pasado 8 de mayo eh, tuvimos la oportunidad de participar de un foro en la UPR en Carolina en donde se abordó el tema de la violencia. Y en ese foro presentaste una ponencia muy interesante sobre el racismo institucional en Puerto Rico. Me pareció muy interesante, nuevamente digo, tu ponencia, y por eso quería que compartieras un ratito con nosotros y nos hablaras un poco de esas ideas que presentaste allí. Eh, y te hago la primera pregunta: ¿en Puerto Rico hay racismo? Pues definitivamente existe el racismo en Puerto Rico. Yo creo que una de las cosas que por lo general no se aborda es el asunto de entender que se dan unas circunstancias muy particulares en Puerto Rico que hacen que las personas piensen que ya no existe racismo en Puerto Rico. Sin duda el asunto está en que si usted no lo vive no lo va a sentir. Los que sí hemos sentido el racismo y hemos tenido que dar unas batallas socialmente, pues nos damos cuenta que no solamente existe racismo, es un discrimen que está muchas veces solapado y que es muy doloroso que todavía lo vivamos, más cuando pues, yo entiendo que las personas no nacen racistas, sino que eso es algo que se va desarrollando socialmente y nos referimos al racismo a esta forma de discrimen, especialmente de unos grupos que por lo general están con un poder a nivel social contra otros grupos. En mi caso, pues nosotros lo vinculamos a ese racismo que existe contra las personas negras, contra los afrodescendientes, contra las personas que por lo general se vinculan a unos espacios sociales en el país. Sí, es interesante que lo menciones de esa manera porque esa era una de las preguntas que te quería hacer. Cuando hablamos de racismo estamos hablando necesariamente de color de la piel, de una predisposición, un rechazo, una marginalización, una conducta, vamos a decir, negativa, para ponerlo de manera bien general, en contra de una persona simplemente por el color de la piel. Estamos hablando de eso, color de la piel. En la mayoría de los casos se da el fenómeno de que las personas discriminan por el color de la piel. Pero no es el único, ¿verdad? Y yo creo que si lo miramos desde la perspectiva de las situaciones que se dan en el país, hay un clasismo también que discrimina contra las personas que tienen unos niveles más bajos económicos en el país. Y sin duda hay un alto grado de xenofobia también en nuestras comunidades. O sea que hay unos vínculos que hacen que se discriminen por muchas razones, pero el color de piel sin duda es uno de los que más se destaca en esa discriminación. No es lo mismo ser eh, eh, víctima, ¿no?, de un comportamiento en tu contra por ser dominicano que por ser dominicano negro, por ejemplo. Estás diciendo que hay otro tipo de prejuicio y de discrimen. Todavía es más agudo, Sí, es más agudo. Y el discrimen es algo que debemos
tratar de erradicar, y se hace legislación y suceden muchas cosas, pero cuando vemos lo que es la realidad de las acciones, pues definitivamente podemos darnos cuenta de que está ahí, está latente, está presente, y lo vemos en todos los sectores. O sea, eh, hace poco, aquí en la universidad, un buen amigo nos decía, hablando del Congreso de Afrodescendencia que se realiza aquí en Puerto Rico, que en el cartel del Congreso había muchos negros y negras, que él entendía que los afrodescendientes son más, y que debía haber más variedad en la foto. Pero precisamente lo que está haciendo el Congreso es visibilizando a los que no tienen visibilización. Pues entonces, ¿cómo es posible que tú no quieras que la mayoría de los que estén en ese cartel sean precisamente los que, por la razón por la que se está haciendo el Congreso? Así que son unas visiones que se dan, que tienen una carga muy fuerte, que tenemos que trabajar y cambiar las mentalidades. O sea, tenemos que educar, que es la herramienta fundamental en este proceso. Sí, vamos a llegar a las propuestas en un momento. Me interesa dos cosas que estás mencionando. Lo primero, con lo que yo comienzo cuando te hago la pregunta, ¿verdad? De manera falsamente ingenua, si en Puerto Rico hay racismo, es un poco por eh, esas expresiones que se repiten mucho en nuestro país, donde dicen, bueno, yo no puedo ser racista porque yo tengo antepasados que son negros. ¿Y tu abuela dónde está? El famoso ¿y tu abuela dónde está? Claro. Independientemente, o como decía alguien en algún momento dado, yo me veo blanco por fuera, pero soy negro por dentro, que todavía estoy tratando de explicar, porque el racismo, por eso te pregunto, está vinculado a tu apariencia física, porque Eso es como el que dice que no discrimina contra los gays porque tiene un primo que es gay. O bueno, sea, porque no te habla en sustancia de sus argumentos personales, ¿verdad? En mi caso, yo he vivido eh, sin número de situaciones, no solamente en la sociedad. tú eres negro, Yo soy vamos, porque negro, por lo que te estás claro, escuchando, claro. les recuerdo a los Se amigos y nos amigas olvida que de estamos en escucha radio. que estos programas los grabamos en video y están en formato de video en la página de YouTube del programa Apúntalo, lo buscan así, programa Apúntalo, apúntalo con 2P. Una vez que lo disfrutan a través de Radio Universidad, pueden volver a escucharlo y vernos a través de esa plataforma de YouTube. Ajá, y Pablo es negro, vamos Soy negro, y tenemos que ir visualizando lo que está sucediendo desde el macro, ¿verdad? El país, la universidad y la participación de los negros en la sociedad. La universidad, por ejemplo, que ha sido el espacio donde yo he transitado por 25 años aproximadamente, refiriéndome a la UPR, he tenido oportunidad también de ser docente en otras universidades. Sin embargo, en mi caso, si yo lo veo desde el punto de vista, vemos el macro que no hay participación de afrodescendientes en la administración universitaria, especialmente en la administración de la universidad donde yo me desempeño, que es la UPR Carolina. Pero no solamente eso, vemos las acciones. Si vemos en el caso del recinto, las personas que tienen la misma preparación que yo, que han pasado por las mismas circunstancias que yo, muchos que no han tenido las oportunidades que hemos tenido, por ejemplo, de representar el país en congresos en la Universidad de Salamanca, en la UNAM, en La Habana, en Cornell, en Bielefeld. eh, y cuando vemos las acciones, como me dijo una persona allí, pues Pablo, pues tú cuando vayas allá dices que eres docente, pero no le dices que realmente eres recaudador, que era mi puesto hasta hace 2 años, con doctorado. yo, y yo quiero llegar ahí, yo quiero llegar a que tú des el ejemplo de cómo el racismo, ¿no? Y que está tan arraigado, tan dentro, tiene unas repercusiones que son palpables, que se viven y lo viven los seres humanos. Pero me interesa para llegar, porque tú has mencionado varias veces el concepto de afrodescendientes, y yo creo que eso es un concepto con el cual no todo el mundo está familiarizado. Me gustaría eh, que definieras y que hablaras también de otra cosa. Primero, que definieras eso de afrodescendiente, qué es lo que implica ese concepto, y me gustaría que comentaras sobre algo que acabas de mencionar de la representación, es decir, de la cantidad de personas negras, ¿no? Cuyo fenotipo, el color de su piel es más oscuro
en las instancias de poder administrativo en un recinto como Carolina, que yo te hago el comentario, cuando yo estudié, comencé la universidad en Río Piedras, y cuando yo comencé en Río Piedras, la población universitaria en los 90 era eh, mucho más blanca, por lo general, ¿no? Este es mi recuerdo y mi percepción, que lo que uno podría percibir en la calle, ¿no? Había menos personas negras representadas como estudiantes o como docentes, ¿verdad? Que lo que yo interpretaba o interpreto todavía, que era la realidad fuera de la verja de la universidad. Pero eso no fue así en Carolina. Cuando yo comienzo a trabajar en Carolina a partir del 2000, Carolina es un recinto mucho más variado racialmente y donde las personas negras están mucho mejor representadas en el estudiantado. Hay muchos más estudiantes. Bueno, en Río Piedra en los 90 hubo un debate porque se había comentado la posibilidad de permitir el acceso a estudiantes que usualmente no lo tenían a través del juego con el IGS. Y yo recuerdo que hubo una reacción de oposición de algunos sectores porque pensaban que se iba a volver un poquito cafre, ¿no? Yo recuerdo que eso era el término que se usaba con todo el peso racista que podría tener Que de esa por palabra. sí ese concepto, ¿verdad? Que se refiere a una región africana, pues ya de por sí es racista, porque tiene una carga ofensiva hacia poblaciones y etnias africanas. Pues háblanos de qué es la afrodescendencia y me gustaría que me comentaras un poquito sobre eso que fue mi percepción, Río Piedras versus Carolina y la falta de... Porque tú mencionaste al principio cuando definías el racismo, no tan solo como un prejuicio de cualquiera, que eso, ¿verdad? Sino hay un elemento también aquí de poder en el racismo. Me gustaría que unieras un poquito esos conceptos, que nos hablaras un poquito de todo eso. En el caso de la afrodescendencia, es un concepto que se ha acuñado desde los grupos sociales negros, ¿verdad? Las personas negras han asumido ese concepto para hablar de todas estas personas que tienen herencia africana en la diáspora, ¿verdad? Del continente africano. Que es un continente con una diversidad increíble y que tiene mucha representación étnica que desconocemos en términos de lo que es la discusión en el país, ¿verdad? Se habla como si fuera un continente que tuviera solamente un grupo étnico. Y la realidad es que es sumamente amplio, siendo, ¿verdad? Un continente enorme. Y entonces se ha asumido ese concepto para hablar de las personas que, o las visiones que hay dentro del continente con esa herencia. Así que eso, ¿verdad? Se ha asumido y es una manera de reconocer estos grupos que muchas veces se vinculan al fenotipo, pero también a personas que lo reconocen independientemente del color, El color de la porque, piel. Ujú. porque el color de la piel, porque el cuestionamiento es, tenemos herencia africana en Puerto Rico, pero ¿quién tiene herencia africana? ¿Solamente los que visualmente se pueden observar como negros? ¿O lo tenemos todos, verdad? Y esto, por lo general, se vincula a unas áreas específicas con toda la intención, ¿verdad? No hablamos, por ejemplo, de la sapiencia que viene del continente africano y de otros elementos que son muy importantes, más allá de los que usualmente se hablan de la gastronomía, la música, entre otros. Así que eso por ese lado. El otro punto que trae, ¿verdad? De la representación en el recinto, sin duda, yo estoy consciente de que había una gran representación en el recinto, pero ¿en qué área? En el área estudiantil. Cuando hablamos del área docente y de la administración, tenemos personas, pero no hay una representación que sea equitativa, por ejemplo, en la docencia. Sí, perdona Pablo, tenemos que irnos a una breve pausa, pero continuamos con este punto tan interesante tan pronto regresemos. Apúntalo. Amigas y amigos Radio Escucha, regresamos a nuestro programa Apúntalo del día de hoy. Estamos conversando con el compañero, el doctor Pablo Luis Rivera Rivera, sobre el racismo y el racismo institucional. El compañero comentaba sobre la falta de representatividad de personas negras en las instancias de poder en el recinto de Carolina y cómo eso contrasta con la población, cómo se da la población, ¿verdad? La cantidad de negros y de negras en el estudiantado, ¿verdad?
y comentabas, compañero, prosigue. Y en la comunidad, porque no podemos olvidar que la UPR Carolina está ubicada en el barrio San Antón de Carolina, colindancia con el barrio Colo, con Sabana Bajo, con Cuesta Aquiles, con las comunidades aledañas que son emporios de personas negras. Yo soy producto de esa comunidad. De hecho, mi casa colindaba La verja, la justo con verja justo con el terreno de la universidad. Y para mí, antes de llegar a la universidad, porque yo hice mi bachillerato en la universidad, fue como que algo bien importante que yo pudiera participar de aquel elefante blanco, porque cuando yo me criaba era un elefante blanco para mí, dado que la universidad no iba a la comunidad. Eh, Así que, ¿Cuántas personas de tu comunidad llegaron a la universidad contigo? pues, yo no recuerdo a nadie de la comunidad que haya estudiado en la UPR. De hecho, recuerdo cuando yo les decía que estaba estudiando ahí, que pues nosotros, los que podían tener la oportunidad, se iban a las instituciones privadas, porque no les hacían ofertas y no así. Hubo ofertas de parte de la universidad. De hecho, el primer proyecto que yo vi que se involucró en la comunidad fue hace como algunos 10 años, que fueron por la comunidad y estaba Mayra Encarnación, la doctora Mayra Encarnación, el doctor Sariol, entre otros, que estaban haciendo un proyecto para hacer un periódico y otras cosas, más allá de lo que usualmente hacemos en la escuela, en la Petra Román Vigo, que fue donde yo estudié y que yo entendía que era significativo hacer un proyecto con la escuela, y eso no se da como se supone, que sea involucrando más a la universidad en la comunidad. Se ve como la necesidad de la comunidad y la universidad. No, yo creo que la universidad tiene que ir a la comunidad. Y la escuela está en la otra verja. La escuela está o sea, colindando justo. Y son mínimos los proyectos que se hacen y muchos de ellos por iniciativas de personas de la universidad que se han dado cuenta o nos hemos dado cuenta de que hace falta. Ahora mismo el último proyecto que yo participé, ellos querían hacer un periódico, lo hicieron, se llamaba En Tinta, un periódico muy sencillo, era una página 8,5 por 14, blanco y negro, y yo pues hablé con el rector y le dije, mire rector, vamos a imprimir esto aquí para que la universidad se involucre en el proceso, y él, ¿verdad?, aceptó. Pero yo creo que hace falta más, y es significativo porque estas comunidades son comunidades que económicamente necesitan este tipo de iniciativa, porque la universidad procura que las personas que se educan puedan mejorar sus condiciones. Eso es lo que yo he vivido y es lo que necesita el país, que uno vaya a educarse para convertirse en profesional y aportar a nuestro entorno. Así que yo creo que sin duda el hecho de que sean comunidades donde abunda la afrodescendencia ha mantenido una barrera con el sistema educativo. Insisto, porque tú definías la afrodescendencia como aquellos que eh, tenemos herencia africana. Y eso sería un tema, un muy buen tema para otro programa, hablar porque hablamos mucho de África. Yo sé que es un tema que te apasiona, pero conocemos muy mal África. Muy mal y Mal. no lo conocemos. Pero, Ahora, trayendo, disculpa que te sí, interrumpa, ese punto podría ser más amplio el grupo que está vinculado a la afrodescendencia, dependiendo del reconocimiento y la identidad de cada persona, no solamente el color de la piel. Ahora, ¿quién está sintiendo mayormente el racismo? exacto. Son los que son más oscuros, son las personas negras, son los que fenotípicamente uno los puede ver y son negros o negras. Sí, y no hay un negro y blanco, aquí hay grados, ¿no? Por eso hablar de color más oscuro es que hay diferentes grados de color de piel, y mientras más oscura la piel, más fuertemente podemos quizás decir que se siente el racismo. Yo sí quiero comentar, porque me parece, y quiero ver tu opinión. Yo creo que el racismo eh, es algo cuyas víctimas son las personas que tienen la piel más oscura, pero es algo de lo que se participa en toda la sociedad, todo el mundo, independientemente del color de su piel. No estoy diciendo que todo el mundo es racista porque los negros son culpables de racismo, que también lo he escuchado y lo critico,
sino que la visión racista es una visión que se comparte desde las comunidades de familias negras, el blanquearse, el buscar una persona, ¿verdad? Por la misma presión del rechazo, ¿no? Yo no quiero que mi hijo o mi hija sufra este rechazo de la sociedad. Vamos a ponerlo, ¿verdad?, de manera consciente, quizás este razonamiento es de manera inconsciente. Entonces se busca blanquear la piel como una forma de mejorar socialmente, porque mientras más negro, más difícil es tu poder escalar en esta jerarquía social, ¿verdad?, que tenemos. Como está hablando del curso de poder, ¿verdad? ¿Qué tú crees sobre eso? O sea, tenemos que entender y no desvincular el hecho de el sistema colonial en el que estamos y que ese sistema colonial favorece al opresor, no al oprimido, y el opresor por lo general empieza a buscar unas estrategias para crear unos espacios y unas mentalidades que buscan que precisamente todo el mundo justifique unos hechos y que unas personas se vean en una encrucijada social para que se traten de participar socialmente pensando en unos hechos. Yo creo que sin duda hay mucho que hacer con la educación, porque no podemos negar que hay personas que son negras, que piensan que tienen que, por ejemplo, cambiar el color de su piel o sus condiciones naturales para tener un espacio social. Pues eso es lo que hay que combatir. O sea, yo no necesito, o sea, ¿qué es lo que estamos midiendo? ¿La capacidad o estamos La midiendo apariencia la física. apariencia física? Yo creo que tenemos ahora mismo un sinnúmero de personas con unas capacidades que no se les no se les ha dado la oportunidad precisamente por su color de piel. Pues entonces, lo que hay que erradicar es ese racismo que se niega. Pero veamos el ejemplo. ¿Tenemos personas capacitadas en el sistema para ocupar unos puestos? Sí. ¿Por qué no se les ha dado la oportunidad? Y el color de piel se mezcla con el origen social, como tú dices, ¿verdad? Las clases sociales, si eres pobre y negro, pues le vamos a hablar. Y tú ves una Como, persona pobre, tú lo asocias con la claro. pobreza, lo asocias con cierta... Pablo, ¿de qué parte de Loíza tú eres? Ah, no, yo soy de Condado. Y la persona me responde, ah, diantre, ¿en Condado? ¿En qué suburbio de Condado? Condado no hay negro. No hay negro, ¿verdad? Es como si tuvieran ya las personas negras solamente ubicadas en unas áreas y no pudieran participar de otros entornos sociales. Y tú, como negro y pobre, y pues se nos está acabando el tiempo, pero no me gustaría que nos fuéramos sin que comentara sobre tu experiencia laboral. Tú has sentido, tú has vivido con tu persona, tu experiencia ha sido de manera muy propia, ¿no? La has vivido en carne propia el racismo, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? Pero, ¿verdad? Ha habido muchos hechos, lamentablemente el tiempo es poco, pero para dar algunos ejemplos, a mí un decano de académicos en un momento determinado me dijo, bueno, Pablo, lo que pasa en tu caso, yo no lo justifico de otra forma, ha habido racismo. O sea, me lo reconoció directamente. O sea, que tú no has tenido las mismas oportunidades de éxito, ¿tú entiendes? Simplemente por el hecho de tu color de piel. Que con eso como una bandera primordial a la hora de tener unos espacios en un lugar que se supone que hay una discusión que sea de pensamiento crítico, que tengas mejores oportunidades de empleo, ¿verdad? ¿Para qué nos preparamos? Y hemos vivido desde el hecho de decir, no, mira, tú eres no docente, no puedes pasar a la docencia. Pero es que fíjate, fulano y sutano lo pudieron hacer. No, 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 pero en tu caso es que ya no se puede, porque, y, ¿verdad? Todas las excusas habidas y por haber. Mira, Pablo, en tu caso, wow, tú has podido hacer esto y lo otro, ¿verdad? En términos de mi participación social, de los espacios, de la representación, pero a la hora de tomar unas decisiones, pues ahí no, lo que tenemos son, ¿verdad? Unas obras ahí para ti, para justificar tu espacio, tu preparación. Y así han habido muchas instancias donde no hemos tenido la misma oportunidad de otras personas que no son negras. Pues entonces, 1 más 1 es 2. Como tú decías, eso ocurre en el primer centro docente del país, en donde se dan
espacios de pensamiento crítico que no ocurren fuera de ahí, necesariamente fuera, ¿no? De la misma manera. Así que si eso es en la Universidad de Puerto Rico, yo quiero pensar que este efecto se debe vivir y multiplicar por cuanto más fuera de esta frontera de la universidad, a nivel laboral, ¿no? Porque es un tema del que realmente no se habla mucho, ¿no? Es un tema que parece escondido, es el peor tipo de prejuicio, es el prejuicio escondido, ¿no? Porque nadie es racista. Nadie es racista, nadie lo reconoce. O sea, yo allí recibí comentarios. O sea, la primera vez que a mí me ofrecieron un curso allí, el director del comité departamental me llamó y me dijo, mira, yo voy a llamar a todos los amigos míos que puedan dar ese curso. Si todos ellos me dicen que no, entonces considero a ver si te damos la oportunidad a ti. O sea, era una manera de humillarte. Y lo que pasa es que yo soy una persona que decidí que yo voy a tomar unas acciones para demostrar mis capacidades y lo hemos ido demostrando y posiblemente no sea la universidad donde finalmente haga este proyecto grande que me hubiera gustado hacer ahí, y lo lamento mucho, pero la realidad es que uno tiene que estar donde valoren a uno y donde le demuestren que uno vale por sus capacidades, no por su color de piel. Y será una gran pérdida para la universidad no tenerte en lo que es beneficiando de un proyecto que es tu proyecto de vida, ¿no? Que es un proyecto de búsqueda intelectual, sobre todo desde el punto de vista de la historia cultural. Eh, yo soy testigo de todo el trabajo enorme que tú has estado desarrollando, el proceso de educación. Tú vinculas estos temas muchas veces a lo que estamos hablando. Cuando tú hablas de educación, no lo estás hablando fuera de contexto o como un ideal que habría que buscar. Es algo que tú vives en carne propia, es algo Con que tú has, integración curricular en la mayoría de los proyectos. sí, tanto a nivel universitario como en los demás centros, incluyendo las escuelas de tu comunidad, donde tú has ido a hacer una labor social, y eso lo admiramos. Y por lo menos desde mi punto de vista personal y para lo que valga, Pablo, yo quiero decirte que lo aprecio mucho y te admiro mucho. Gracias, gracias. Yo sé que muchas personas en el país valoran el trabajo que realizamos, las propuestas que hemos hecho. Y pues es lamentable que uno tenga que tomar decisiones, pero hay que tomar decisiones. Y quisiéramos aportar más a la universidad y al país, sin embargo, pues veremos cuál será lo que nos depara el destino. Bueno, amigos y amigas, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro espacio. Le agradecemos al compañero doctor Pablo Luis Rivera Rivera por compartir este ratito con nosotros. Le deseamos mucho éxito y a todos ustedes nos vemos la semana que viene. Apúntalo.